Bien, le damos bienvenida a los hermanos que nos siguen a través de esta vía de YouTube, de internet. Dios les bendiga, bendiciones. Yo quiero compartirte algo que está escrito en una carta, en la carta a Santiago. Y antes de leerla quiero decirte que la carta de los Hebreos y la carta de Santiago son consideradas como las cartas de la fe. ¿Las cartas de qué? De la fe. Vaya que nos hace falta la fe, ¿verdad? Y Santiago está considerado como el Salomón del Nuevo Testamento, por la sabiduría que tiene Santiago. Te invito a que leas toda la epístola de Santiago y te enteres por qué te estoy diciendo esto. Pero hoy vamos a leer el capítulo 1, versículo 12 de la carta del apóstol Santiago, y nos va a enseñar cosas maravillosas hoy para ponerlas en práctica en nuestra vida. Santiago 1:12, ¿estás listo? Amén. Dice la carta, la epístola de Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí está, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes. ¿Verdad que no es a todos? ¿Solamente a quién? A los que le aman. Dice aquí esta palabra: bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Y que haya que resistido la prueba. O sea que la tentación siempre va a estar acosando, y más al cristiano. Lo decíamos de esta manera. A ver, luego ven, hijo, otra vez, ayúdame. Trata de acercarte. Resistir es esto. Trata de acercarte. Tranquilo. Esto es resistir la tentación. Esto es resistir la tentación. Amén. Te lo vuelvo a enseñar con parvulitos, para que estés apercibido de que tú y yo debemos estar atentos a ese ataque, a esa prueba, ¿a través de qué? De la tentación. Y si la sabemos resistir, vamos a ser unos bienaventurados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. No es que esté resistiendo, ay, líbrame. Eso es resistir, poner oposición cuando te ataque la tentación. Es soportar esa prueba a través de la tentación. ¿Por qué? Porque recibiremos la corona ¿de qué? De vida. La corona siempre va puesta en la cabeza. ¿Sabes cuál es la corona de vida? La sabiduría de Dios. Si tú soportas la tentación, Dios te va a coronar con una sabiduría de lo alto para que tú puedas vencer todo lo demás. Amén. ¿Lo estás entendiendo? Dice el versículo 13, ahora sí pásate al 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado ¿de qué? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. Y le dice el versículo que sigue: sino que cada uno es tentado, escucha bien, cuando de su propia concupiscencia es atraído. ¿Y qué más? Seducido. ¿Y qué provoca esto? Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Punto y coma, es decir, y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte, hermano. Qué tremendo es esto y qué peligroso, ¿sí o no? Muerte. Y Santiago exhorta a la iglesia y todavía les dice aún más en el versículo 16: amados hermanos míos, no erréis. ¿Qué dice la NTV? El versículo 16. No erréis, no te equivoques, mis queridos hermanos. ¿Qué hace la tentación? Nos engaña. Por eso el apóstol Santiago exhorta y le dice: no te dejes engañar a través de la tentación, no te dejes seducir, no te dejes atrapar. ¿Por qué? Por la tentación. ¿Por qué? Porque va a estar a la puerta, te va a estar acosando, te va a estar atacando. Aleluya. Escucha esto, hermano. Yo veía a los tiburones, un día te compartí de la carnada, pero efectivamente hay tiburones blancos, y escucha esto, se están extinguiendo los tiburones blancos. Hay solamente 300 tiburones blancos en el mundo, y es uno de los más fuertes, más agresivos, más grandes y peligrosos que habitan en el mar. Llegan a medir hasta 20 metros los tiburones blancos. Son peligrosos, son peligrosos.
Pero escucha esto, te digo algo. Si yo le pongo un cebo o una carnada a ese tiburón, que es peligroso, dentro de una jaula, ¿él se va a meter? Él va a tratar, ¿sí o no?, de meterse. Y si cabe en la jaula, quedará atrapado en esa jaula, porque fue atraído, ¿por qué? Por un cebo, por una carnada, y llega a caer. Además, ahí está una carnada, ¿verdad? Si le ponen esa carnada, un trozo de carne y un gancho, el tiburón va a quedar enganchado, va a quedar atrapado por la carnada que le pusieron. O sea, se dejó atrapar, se dejó seducir. ¿Sí me escuchas? Se dejó engañar por ese pedazo de carne, se dejó engañar por ese pedazo de carne que había en la jaula y quedó atrapado. Quedó atrapado. Lo mismo pasa con el rey de la selva. Aleluya. No es el que con una carnada, ¿qué pasa? Queda atrapado, hermano. Queda enganchado. Hasta un ratón es atrapado, ¿por qué? Por el cebo o por la carnada. ¿Me estás entendiendo? Y lo que llama aquí mi atención en estos pasajes que leímos, escucha bien, este es el mensaje. En el versículo 13, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, ¿qué dice ahí? ¿Y Dios qué? No tienta a nadie. Entonces, lo que quiero transmitirte en este mensaje, aquí no aparece el diablo, porque muchos cristianos dicen, es que fue el diablo, ¿sí o no? Es que me tentó Satanás. Y aquí no aparece Satanás ni el diablo, que el Señor lo reprenda, sino que dice que somos tentados en los versículos siguientes y somos jalados, atraídos y atrapados por nuestra propia concupiscencia. ¿Cómo dije? Somos atraídos por nuestra propia concupiscencia. Entonces escucha esto, amado hermano. La palabra tentado significa ser, es la palabra deleazo o deleazo, que significa ser ¿qué? Ser atraído con un cebo o con una carnada. Entonces, no es el diablo, no es el diablo, sino que nosotros mismos somos la carnada, o solitos fuimos atrapados y seducidos o enganchados. ¿Me estás escuchando? ¿Sí me estás entendiendo? Quiero que te quede claro esa palabra. Y la palabra concupiscencia significa pasión, deseo desmedido por lo prohibido. ¿Cuántos tienen pasión? Espérame, por tu esposa, para que no te digas ahí. Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Si tienes pasión por Dios, gloria al Señor. Podrás decir, sí, pastor, yo estoy apasionado por la palabra, yo estoy apasionado por Dios, por mis hijos, por mi casa, hasta por mi trabajo, aleluya. Pero el problema, amada iglesia, es cuando nuestra pasión es desenfrenada, está alineada a lo malo. ¿Me escuchas? A lo prohibido. Cuando está canalizado ahí, cuidado, eso es lo peligroso. La pregunta sería, bueno, pastor, entonces, ¿en dónde se encuentra la concupiscencia? ¿En el aire? ¿En la pared? ¿En el techo? ¿En dónde? En nosotros. Puedes decir conmigo, en nosotros. Y la gráfica que nos muestra Santiago en estos versículos que acabamos de leer son pasión, pecado y muerte. ¿Está tremendo eso, sí o no? Pasión, pecado y muerte. Puedes volver a leer en tu casa los versículos que estábamos leyendo. Versículo 14 dice ahí, para leerlo, para que te quede muy claro, porque este tema es muy importante. Dice, sino que cada uno es tentado cuando ¿de qué? Entonces, ¿dónde está, aleluya, la concupiscencia? ¿Dónde está la carnada? En ti mismo. Dile a tu hermano, en usted. Deja a Satanás en el infierno, no le eche la culpa a él. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y después ¿qué? Seducido. Y dice,
Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz. Es como un embarazo, ¿verdad, hermano? Da luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, es como una semilla, ¿va? Como un esperma. Aleluya. La palabra semilla viene de semen. Entonces esa semilla, ese esperma, entra a tu vida, lo concibes en tu vida, cobra vida y después nace. ¿Y trae qué? Muerte. Amén. La palabra muerte es separación, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios se separan porque uno fue atraído de su propia concupiscencia y cayó en adulterio, y la separación tuvo que ser definitiva en los matrimonios? ¿Por qué? Porque eso dio a luz. Y no nada más es en lo sexual. Escúchame bien, iglesia. Puede procrearse en el dinero, o sea, en la avaricia, en la amargura, en el odio, en lo que puedes tener ahí de tu concupiscencia, en lo que puedas guardar ahí. Puede ser un cebo, una carnada, para que atraigas lo malo y eso te destruya. ¿Estamos aprendiendo? Bien, entonces lo importante es que esa semilla ya no crezca, ya no empiece a madurar allí dentro de ti, porque si crece nos va a matar, a asesinar. Otra pregunta sería, bueno, sí, la concupiscencia será lo mismo que la carnada, porque la carnada, entonces, ¿en dónde está puesta, pastor, la carnada? Al tiburón y al ratón, bueno, al tiburón se la ponen, ¿verdad? Ahí está la carnada. Al ratón, a la zorra, les ponen la carnada. Pero en nosotros, ¿dónde está? Dentro de nosotros. Mira, el enemigo, el tentador, ahí está. Pero va a actuar, escúchame bien, cuando tome algo que está dentro de ti. Eso lo va a atraer. ¿Sí me estás escuchando? Y luego asesinarte. Entonces la persona de la que tenemos que cuidarnos, ¿de quién es? De nosotros mismos. Nosotros mismos, hermano. Eso está tremendo, ¿sí o no? Nos estamos cuidando de tanta cosa. Mejor cuídate de ti mismo. Porque ahí está la carnada. Ahí está el cebo, el cual va a atraer al tentador para destruirte. ¿Qué dice Timea de Timoteo? Primera carta, primera epístola a un joven llamado Timoteo. Los jóvenes están llenos de tentaciones, hermano. ¿Sí o no? Y no se resisten a esto. ¿Sí o no? Ahí está y resiste. No, cielo, no. Ahí están. La tentación nos acecha. ¿Qué dice ahí primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16? El apóstol Pablo le habla a ese joven, discípulo suyo, y le dice: hey, Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿De quién le dijo? De ti mismo. Y de la doctrina, de lo que pueda haber allá adentro. Persiste en ello, pues habiendo hecho te salvarás a ti mismo. ¿Y qué dice? Y a los que te oyan, a los que te escuchen. Pero primero, Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque ahí está el cebo. Ahí está la carnada. Y Pablo le dice a los de Roma, a los romanos, fíjate, a los romanos, a los religiosotes, aleluya, en la carta, ahí en la primera carta, pero en Romanos 7:15, hemos leído este pasaje. Pablo les dice a los de Roma 7:15, escuchen, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Se dan cuenta? Él está declarando, se está dando cuenta que el mal no está allá afuera, no estaba en aquel ni en aquella, estaba en él. Y sigue diciendo, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino soy yo. Y muchas veces nosotros pensamos que es la gente, que es la sociedad, que es el entorno, que es la iglesia, que es mi esposo, que es mi esposa, y no es cierto. Es uno mismo. Y Pablo lo identifica. Pablo el apóstol, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, se da cuenta que estaba batallando con lo que había dentro de él, con el cebo que había dentro de él. Dice,
Y yo sé que en mí, esto es ¿en dónde? Carne. En mi carne, no es en la carne de ella, no, ni en el del compadre, ni del vecino. En mi carne no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacerlo. ¿Estaba batallando o no estaba batallando el apóstol Pablo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que dice ahí. El pecado que mora en mí. ¿Qué le provocaba? Hacer el mal. Pero ¿quién era el responsable? Uno mismo. A ver, dos más. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Otra vez lo vuelve a decir. El pecado que está en mí. La carnada, el cebo que está ahí, ha traído al tentador, ha traído las consecuencias a mi vida. Y dice, 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuándo lo vamos a reconocer, hermano? Pero somos muy dados a buscar culpables, ¿sí o no? Fue él, fue a él, fue ella, fue aquel, fue la iglesia, fue el pastor, fue él, pero no nos damos cuenta qué es lo que está dentro de nosotros. Nos damos mucho a culpar a los demás. Me gustaría leerle todo en la NTV, pero no da tiempo. Pero es uno mismo. ¿Quién es? Uno mismo. El cebo yo lo puse, la carnada yo la puse, la trampa solito yo me lo puse. Somos muy dados a victimizarnos. Bueno, aquí está el abogado. En Estados Unidos se usó mucho el de victimizarse. Y mucha gente buscó en los trabajos accidentes para hacerse la víctima y poder demandar a la empresa o demandar al jefe y de eso vivir. Al grado que se empezaron a contratar detectives privados, ¿no?, para que investigaran si el accidente era real o era falso. La cuestión era victimizarse, echarle la culpa a segundos o terceros, pero no reconocer nuestra responsabilidad. Hermano, así que cuídate de ti mismo. ¿Puedes decírselo a la persona que está contigo? Cuídate de ti mismo. No es tu esposo, te lo he dicho muchas veces. No es tu hijo, no es tu familia, no es la iglesia, no es el pastor. Ya dejemos de engañarnos. Qué feo es cuando uno se engaña a sí mismo, ¿sí o no? Porque si te engañas a ti mismo, es lo peor que uno puede hacer. Como lo dice Pablo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, en los Corintios, había mucha gente muy pensadora, muy inteligente, muy sabia. Y Pablo les escribe y les dice, por lo tanto, ¿ya está? Nadie. ¿Qué hacían los helénicos, los sabios? Se engañaban solitos con sus filosofías. Se engañaban solitos. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ¿qué? Ignorante, para que llegue. O sea, ¿qué significa esto? ¿Me tengo que hacer ignorante? No es desechar toda la filosofía, todos los pensamientos humanos, desechar todos los conceptos filosóficos que podemos tener para que Dios empiece a derramar de su sabiduría en nosotros. Si todavía tienes duda, mira Santiago 1:22 rápidamente y 26. Pero sed hacedores de la palabra y no tan... ¿Por qué? Porque te vas a engañar a ti mismo. ¿Cuántas prédicas, cuánta palabra hemos escuchado, cuánta exhortación hemos escuchado en este lugar? Y le hemos oído una y otra vez. Pero ¿por qué no la podemos poner por obra? Porque lo que hay adentro. Porque el bien que quiero hacer, no lo hago. Porque he entendido que es el mal que mora en mí, el que me impide hacer la palabra, obedecer la palabra, caminar bien. Es el pecado que mora en mí. ¿Sí me estás entendiendo esto? Solamente, regrésate por favor. Ser hacedores, dile a tu hermano, haga la palabra. Ya no eche culpas, esfuércese, haga la palabra. No tan solamente la venga a oír porque se va a engañar a usted mismo. Mira, hay iglesias que están llenas, pero ¿quién hará la palabra en verdad? Iglesias de 1,000, de 2,000, 3,000 personas, pero verdaderamente, puro oidor, pero verdaderamente, ¿quién será el hacedor de la palabra?
Y si no hay hacedores de la palabra que van a escuchar cada 8 días, esa iglesia estará de 2,000 o de 3,000 personas engañándose a sí misma. ¿Sí me estás entendiendo, amado? Versículo 26, por favor, ahora sí. Dice, si alguno se cree religioso, uy, cómo nos encanta ser religiosos, hermanos, ¿sí o no? Es que les decía, hermano, allá, ahora que fui a predicar en la iglesia allá en Chimalhuacán, le decía, es que ustedes nos quieren ver a nosotros como pastores, como las estatuas que... Y me quedé como unos minutos. Pastor, le habla... Sí, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, hijito? ¿Qué pasó, hijito de mi alma? Dime. ¿Amén? ¿Ya entendiste? Bueno, ya me voy, ¿eh? Si alguno se cree religioso entre vosotros, es que Dios me dijo, es que el Señor me mostró. Ya no te engañes, hermano. ¿No te das cuenta que puede ser tu concupiscencia, tus deseos? Dice, si alguien se cree religioso entre ustedes y no refrenda su lengua, aleluya, sino que engaña su corazón, hermano. Hasta su velito se ponen, su faldita larga. Su corazón, la religión de tal, ¿cuántos sabrán, hermano? Y no se dan cuenta que su propia concupiscencia, sus propios deseos, lo que les apasiona es lo que quieren hacer, pero no la voluntad de Dios. Es engañarse a sí mismo. Y lo reprende Pablo, lo reprende Santiago en estas cartas. Lo que trato de decirte es que ya dejes de engañarte a ti mismo y cuides tu corazón. Y proponte antes de que termine el año, Señor, ayúdame a hacer tu palabra. Ya no la quiero escuchar, la quiero vivir, la quiero abrazar, Señor. He sido mal testimonio, este año lo terminé peor que el año pasado. O lo terminé exactamente igual, Señor, teniéndote a ti. Mira lo que dice Jeremías 17:9, para enfatizarte un poquito más. Dice ahí, podrás engañar a todo mundo, pero engañarte a ti mismo, hermano, eso como que no lo consigue una mente humana, ¿sí o no? ¿Engañoso qué? ¿En dónde se mete el engaño? Pues al corazón. Y ya te dije que el corazón no es esta es una bomba que bombea agua, el corazón es esto. Ahí se va a meter el engaño, aquí en tu corazón, en lo que es tu espíritu, alma y cuerpo, se va a meter ahí el engaño. Dice, engañoso es el corazón. Te puede engañar el corazón. Como aquellos que se enamoran del que ni siquiera trabaja, hermano. Ay, Señor. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Y qué? Cuídate, cuídalo. ¿Qué te trato de decir? Que aquí está la carnada, que aquí está el cebo. Si allá hay engaños, si allá hay perversión, si allá hay cosas, va a ser atraído el tentador y vas a caer, hermano. Y te va a llevar. Pero como somos muy dados a cuidar al vecino, ¿sí o no? No andas cuidando, hermano. No andas vigilando, hermano. Hasta me mandan fotos. Ya no me manden fotos, por favor, ya, hermano. Hay que se las vea con Dios. No andas vigilando a ver qué hace, qué come, cómo se mueve. Ya no te engañes. ¿Por qué? Ahí está la carnada. Voy a ir terminando. ¿Cuántos de nosotros nos han engañado, hermano? Nos han mentido. ¿Qué se siente? ¿A poco se siente bonito? ¿Ya? Entonces, hermano, cuando nos engañamos a nosotros mismos nos estamos lastimando solitos. ¿Sí o no? Porque estamos engañados nosotros. Por eso Santiago dice, cuidado con la carnada que está dentro de ti. Cuidado. Vas a traer al tiburón con esa carnada que está dentro de ti. Vas a traer al león, porque Satanás anda como león rugiente, buscando una carnada a quien devorar. La pregunta sería, ¿cómo la puedo vencer? Pastor, ayúdeme. Santiago mismo te da la solución en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Mira lo que te dice Santiago, o lo que te recuerda el apóstol Santiago. Dice, toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Aleluya. Todo desciende, hermano. Todo lo que tú tienes, ¿quién te lo dio?
Aquí dice toda dádiva y don perfecto proviene de quién. Tu casa, tu carro, tu trabajo, tu salud, todo proviene de quién. Dile gracias, Señor, aleluya. Que te tocó un esposo chafa, pues tú lo escogiste. Que una mujer, tú le escogiste, hermano. ¿Sí o no? Es que Dios se equivocó. ¿Cuál Dios se equivoca? Él no se equivoca jamás, hermano. Se equivoca uno. Dice, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Él te lo da y te lo da. Y dice, Él de su voluntad, ahí está, escucha bien, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué seguimos engañando? Si Él de su propia voluntad nos dio una nueva oportunidad de nacer de nuevo. Que nosotros hayamos decidido seguir viviendo igual, hermano, ese ya no es problema de Dios. Pero Él de su voluntad, sí dice así, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, para que estemos bendecidos, para que vivamos bien, para que podamos vencer, hermano, de su propia voluntad. ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor? A Él le plació darte otra oportunidad. Ya no te equivoques, ya no te engañes a ti mismo. Quita esa carnada de tu corazón. Ya no debe de existir ese cebo aquí adentro. ¿Por qué? Porque Él te hizo nacer de nuevo. Te ha dado una oportunidad. No te ha dejado, no te ha desamparado. Pero nosotros seguimos hasta alimentando la carnada, hermano. Tú solito se la pones a Satanás, hermano. Y dices, es que Satanás, pues claro, pues tú le pusiste la carnada ahí. Anda como león y tú le enseñaste ahí la carne. Te atacó, te atrapó. Y Santiago sigue diciendo, 1:21. Por lo cual, mira lo que dice, ahí está, sigue la solución de Santiago. Desechando toda, ¿qué? Deséchala, hermano. Desecha eso. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres seguir guardando esa inmundicia o esa malicia? Y dice aquí, recibir con mansedumbre, ¿qué? La palabra que ya te implantó, o sea, la palabra de Dios ya está implantada. Ya está ahí en ti. Pero no dejes que hable, no la dejas que hable porque sigues exponiéndote, sigues poniendo tú la carne, la concupiscencia, para que te ataque Satanás. Pero la palabra ya está ahí, la cual puede, ¿qué? Salvar vuestras almas. Por eso Pablo dijo, Señor, lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. La concupiscencia era más fuerte que la palabra en Pablo, hermano. ¿Qué será de nosotros? La cual puede salvar, ¿qué? Puede salvar tu vida, puede salvar tu familia, puede salvar tu economía, puede salvar tu casa. Desechen toda suciedad, toda inmundicia, hermano. Ya no se alimenten con eso. Deséchalo. ¿Quién lo tiene que desechar? Yo. Porque es inmundo, porque eso va a traer moscas, porque eso va a traer porquería, va a traer situaciones de miseria, de pobreza. Ya no la alimento. Deséchalo. Deséchalo de tu vida. ¿Puedes decirle eso a tu hermano? Deséchalo de su vida, hermano. Es como la pelea, les decía, del perro blanco y del perro negro, ¿sí o no? Va a ganar al que tú alimentes más. Ese es el que va a ganar. Gálatas 5:19. ¿Cuál es la carnada? ¿Qué es lo que hay adentro, pastor? ¿Qué es lo que tengo que quitar? Gálatas 5:19 te lo dice. Y dice el apóstol Pablo a los de Galacia, les envía una carta y les dice, hey, manifiestas. Son las obras de la carne. Ahí está la carnada. ¿Que son qué? Adulterio, fuera. Voy a decir yo las nombres y ustedes dicen fuera. Adulterio, fuera. Fornicación, fuera. Inmundicia, fuera. Lascivia, fuera. Idolatría, fuera. Hechicerías, fuera. Enemistades, fuera. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, fuera. Herejías, fuera. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Deséchalas de tu vida en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Dentro de todo esto van los chismes, las mentiras, el Facebook, el WhatsApp. Bueno, no te digo que lo tires a la basura. Resiste.
resiste. Ahí uno le anda abriendo, hermano. Ya hasta yo me parezco también. Déjame ver qué dijo. Señor de la gloria. Déjame ver qué hora que se compró. A mí qué, hermano. Solito me lastimo, ¿sí o no? Porque es mi concupiscencia que quiere enterarse, que quiere saber. Ya fuera en el nombre de Jesús. No vas a tirar tu celular, mejor regálamelo. Dios ha permitido la tecnología, ¿sí o no? ¿Para qué? Ni sabemos, hermano. Amén, ni sabemos. Dice que la maldad crecerá a pasos agigantados, igual que la ciencia. Y vaya que se ha cumplido. Y Dios permite que crezca la ciencia. ¿Para qué? Que aprendamos, para que nos edifiquemos, para que la tomemos para exhortar, para consolar, para muchas cosas, para edificar. Aleluya. Pero ¿para qué lo usamos, hermano? Cosas negativas. Ahora es el famoso tira la piedra. Yo no lo dije, pastor, el que se ponga el saco, pues sí lo dijiste. O sea, son alimentos insanos, hermano, para nuestro espíritu. Cuando lo usamos equivocadamente. Al menos, hermano, yo me he propuesto ya alimentarme con la palabra de Dios. Trato de evitar, nada más veo las respuestas, mando uno que otro mensaje. Trato de ya no usar el celular, ¿verdad? Pero es una bendición esto. Y a veces cuando estoy viendo un video de los Beatles, hermano, digo, ay, yo jamás me imaginé ver un video de aquí en mi mano y aquí puedo hablar. Jamás me imaginé esto. Y lo que está por venir. Puedes decir conmigo: y voy a desechar mi carnada, voy a desechar toda inmundicia de mi corazón, ya no la voy a alimentar, Señor. Ayúdame, dame la sabiduría en el nombre de Jesús. Aleluya. Bien, voy terminando. Santiago 1:21 dice: recibir con humildad la palabra. ¿Cómo recibimos la palabra? ¿Cómo la estamos recibiendo? Con humildad, dice aquí, por lo cual desechando toda inmundicia, aleluya, recibir con mansedumbre la palabra, amén. Decíamos de las actitudes. ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra, amado hermano? ¿Cómo veniste hoy? Te pregunto porque hay mucha arrogancia, mucha indiferencia en la iglesia. Ve la iglesia, cómo la recibimos la palabra. A veces la gente inconversa, los que vienen por primera vez, la reciben con más mansedumbre, con más sabiduría que los que estamos aquí. De veras, hermano. Se gozan más que uno mismo. Y como pastores nos damos cuenta a veces de la actitud o de la arrogancia de cómo están recibiendo la palabra. Pero aquí el apóstol Pablo te dice: mira, te voy a dar otro consejo. Recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual te puede salvar. Con humildad. Pero a veces, ¿qué hacemos? Nos distraemos. Ya por hoy hasta ni educación tenemos, hermano. De veras, hermano. Hazlo eso que estés con una cena de gala, porque le dices, y aquí no, hermano. Pero si no fuera la selección y nos vamos a tiempos extras. ¿No cuánto dura la película? No, dura como 2 horas y media. No, ponla, está bien bueno. No le vas a hacer así. O la serie, ponte otro capítulo, mi amor. Nos da tiempo. Pero la palabra, ¿cómo la recibimos, amada iglesia? ¿Cómo somos nosotros? Por eso es que la carnada está ahí. Satanás lo sabe. Ya pusiste una carnada ahí y dice: pues voy a atraparlo, voy a devorarlo, voy a destruirlo. Es triste, hermano, pero esa es una carnada para Satanás. Versículo 22, ya es el último, ya para que no te enojes. Versículo 22 dice ahí: sed. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios se tiene que vivir, hermano. ¿Se tiene que? No solamente escuchar, tienes que vivir la palabra. Ya no la escuches, porque si no la vives, te estarás engañando a ti mismo y será una trampa, una carnada para el devorador. 23 y 24, por favor.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va. ¿Y qué? A ver, ponla en la NTV, rápidamente, hasta ahora un minuto. NTV, mira cómo dice ahí, 23 y 24, por favor. Pues si escuchas la palabra, ¿pero qué? Será como ver tu cara en un espejo. ¿Cuántos se ven en el espejo? Dijo el Che Guevara, ¿cuántos días nos arreglamos el pelo? Ojalá sí nos arregláramos el corazón, hermano. 24 dice, o sea, te ves a ti mismo y luego te alejas. ¿Sí o no? Ya nada más, nosotros como varones, ya te vas todo el día, estás así, ya te olvidas de si tienes un gallo o no sé, tu pelo, vienes durmiendo en el camión, ya abriste la ventana y ya te olvidas. Ya nada más te he visto una vez. Las mujeres no, las mujeres se ven. ¿Ya? Entonces igual, la palabra, la ves, la escuches, ¡ay, qué bonito! Pero te vas, se te olvida. Ese es el error. Tienes que vivir la palabra, te das cuenta ahí en la palabra de quién eres. Por eso muchos hermanos cristianos no tienen identidad, no saben quiénes son, se olvidan de poner en práctica la palabra, se vuelven oidores olvidadizos y ahí es donde los atrapa Satanás. Se alejan de la palabra, carnada. Hermano, si tú ya no alimentas esa carnada, si tú desechas la inmundicia, si tú desechas lo que hay en tu corazón para que no ataques a Satanás y recibes la palabra con humildad, el resultado será poderoso. Vas a ser bendecido. A ver, 1:25. Mas el que mira atentamente a la palabra ley es la palabra Torah, que significa instrucción. O sea, mas el que mira atentamente en la instrucción de Dios, la de la libertad, y persevera en ella, siendo como, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será. Les dan un aplauso al Señor. ¡Wow, Señor! Es un desafío para mí. Pero es el tiempo de que termine el año haciendo tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces he hablado? ¿Cuántas veces he prometido? No he cumplido, Dios, porque el mal mora en mí. Porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, Señor. Termino con esta pregunta. Espero que me la contestes. Capítulo 4, versículo 1 de Santiago mismo. Dice ahí: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es una pregunta. ¿De dónde viene? ¿Quién fue? ¿Por qué el problema? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten? Una guerra allá adentro, hermano. Tú te preocupas de la guerra de Vietnam, de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra nuclear, de la guerra bacterial, cuando tú tienes una guerra allá adentro, que es la que está provocando la verdadera batalla. Y Santiago lo dice. ¿De dónde vienen? A ver, contéstenme ustedes. ¿No será de sus pasiones las cuales están combatiendo allá adentro? ¿Codicias? No tienes, hermano. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar nada por la batalla que tienes adentro. Luego dices, pastor, ¿puede orar por mí? Pues tienes el pleito allá adentro. No quieres arreglarlo, no quieres ponerle paz, sacar una bandera blanca allá adentro y dices, ya me venzo, Señor. Yo puedo orar por ti toda la vida, pero adentro tienes un pleito tremendo, hay una guerra dentro de ti que te está matando. ¿Por qué? Porque tienes envidia, porque estás de codicioso, porque estás de envidioso, de murmurador, de detractor. El pleito está dentro de ti. Dice, combates y luchas, pero no tienes lo que deseas. Porque no pedís. Pides, pero no recibes. Porque pides mal, porque pides mal. Para gastar. Ay, Señor.
Ya van varias que agarro. Oye, si te sacaras $1,000,000, ¿qué harías? No, pues no. Ella se vio en Miami con sus lentes. Pero nunca nos acordamos de hacer lo correcto, hermano. Entonces me da gusto con Arturo porque dijo, le estaba contratando a una persona para pagarle el día, para que él viniera a tocar. Y yo le dije, pues yo te apoyo. Y te he enseñado que Dios te va a dar para que des. No es para que te hagas millonario, ¿no? ¿Cuántos millonarios tienen todo? ¿Y cómo viven? Con su guerra interna, con su carnada, ahí adentro. Yo vi un video, hermano, donde hay un viejito que canta norteño, no sé cómo se llama, y que agarra besos a las que se le acercan y las manosea, hermano. Pero manosea una y la besa, y la otra ya está formada para besarlo. Digo, Señor de la gloria, que ahorita acabo de ver una imagen donde está demandada una cantante de no sé qué música, donde defecó arriba de ahí, pero en la cara de un asistente. ¿Dónde hemos llegado, hermano? Pides y no recibes porque pides mal, y lo vas a usar para gastarlo ¿en qué? En la NTV, como dice, a ver, ya, un minuto, ya. Solamente un minuto. Desde el 1, por favor, desde el 1, Becky. Dice aquí, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en dónde? En tu interior. Eres tú, no soy yo, eres tú. Así le dijo una novia a un hermano de allí, lo desmoronó. Le dijo, te voy a dejar, pero no eres tú, soy yo. Y yo le dije a este joven, ella no va a regresar, hijo. Ya anda con otro. Y se enojó. Y si efectivamente se andaba con otro. Es lo mismo, hermano. No soy yo. No soy yo, iglesia. No es tu hermano de la derecha, de la izquierda. No es la sociedad, no es el vecino, no es el país, no es el presidente. Eres tú. Y aquí dice, ¿acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan. Señor de la gloria. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan. Y les hacen la guerra, ¿para qué? Para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. Porque no se lo piden a Dios. Y termina diciendo el 3. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden, ¿qué? Desean solamente lo que les da placer. Y versículo 7, rápidamente, ahí mismo. ¿Cómo dice en el 7? Así que humíllense delante de Dios. ¿Y qué dice ahí? Amén. Hoy aprendiste 4 cosas, hermano. Número 1, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Número 2, recibe la palabra con humildad. Con humildad, hermano. Número 3, vive, pon por obra la palabra. Y número 4, ya no alimentes tu carnada. Deséchala. En el nombre de Jesús. ¿Quieres orar conmigo? ¿Has aprendido algo importante? Que no soy yo, eres tú.